10:16 minutos pasaditas en la República Argentina. Como decíamos, arrancamos con el primero de los temas que hemos traído para convidarles. No porque sea el más importante, no porque sea el primero que sucedió en la semana, sino por que abre camino a analizar otras cuestiones. Y estamos hablando de la cumbre que se realizó en Beijing, la cuarta cumbre que se realizó de este foro de ministros, en este caso, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con China. Esta cumbre ya es la cuarta que se celebra, si no me equivoco fue 2015 la primera. ¿Tercera? Cuarta. Cuarta, creo. Creo que 2015 fue la primera, 2020 y pico la segunda, por ahí estaba en la nota que estás leyendo. La cuestión es que es una reunión que tuvo a más de 15, más de 17 delegaciones que estuvieron presentes en Beijing. Una Beijing que obviamente tuvo a Xi Jinping, el presidente chino, como el anfitrión que dio un discurso de apertura. Un discurso que me parece que estuvo marcado por la necesidad de no dejarse influenciar, por un mensaje claro de parte de Xi Jinping al resto de los países de la CELAC que estaban asistiendo, de no dejarse influenciar por políticas del exterior, sino a tratar de generar estos vínculos bilaterales de confianza y para mejorar no solamente las cuestiones de negocio, sino también los vínculos políticos entre China y la región nuestroamericana. Dos destacados si se quiere, la participación particularmente de tres mandatarios. Estamos hablando de Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric. Acá sí en orden de importancia, Lula por ser un integrante de los BRICS y por tener no solamente una relación muy cercana con Xi Jinping, de hecho es uno de sus mayores socios comerciales, China. Un Gustavo Petro, presidente pro tempore de la CELAC, que además manifestó y firmó su intención de ingresar a la iniciativa de la Franja y la Ruta y de sumarse al nuevo banco del BRICS. Detalle no menor, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países que históricamente tuvo mucha vinculación con los Estados Unidos y que meterse dentro de los BRICS a un país latinoamericano, excepto Brasil, que ya lo es medio como, no sé si una declaración de guerra. Bueno, pero alto ahí, bichito, porque bueno, eso lo vamos a profundizar luego. Eso va a ser después. Y por último, Gabriel Boric, que no solamente estuvo en China, sino que además visitó otros países de Asia, también para fortalecer su vínculo comercial, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno de Gabriel Boric, desde la llegada de Donald Trump, se ha visto en una posición bastante incómoda. Gabriel Boric, que siempre estuvo más vinculado, fue más cercano a las políticas que le ofrecía la Casa Blanca cuando era gobernada por demócratas. Claro. Bueno, se termina esta cumbre de la CELAC con la firma de un documento que se dio a conocer con el título Planificando Juntos el Desarrollo, la Revitalización, construyendo conjuntamente una comunidad China, América Latina y el Caribe con un futuro compartido. Bueno, es un documento en el que básicamente se aboga por una mayor colaboración en distintas áreas, desde ya destacadamente en áreas que tienen que ver con las inversiones, con la comercialización de productos, pero bueno, también para trabajar juntos en algunas reformas para hacerle frente a, bueno, estos desafíos que plantea este nuevo mundo en el que vivimos. Hay algunos aspectos interesantes en ese documento referidos a las instituciones de gobernanza global y de financiamiento. Me parece que ahí China viene pisando bastante fuerte. Sin ir más lejos, Xi Jinping anunció que lanzará una línea de crédito de más de $9.000 millones para los miembros de la CELAC. Bueno, todas cosas que, por supuesto, a Estados Unidos empiezan a hacerle... mucho más ruido del que ya tenía. Sí. Igual esto lo vamos a ver, vamos a profundizarlo y van a ver cómo está vinculado con otros hechos que sucedieron en la semana. Decíamos, más allá de la inversión que se va a hacer, una de las cosas que en estos días también era novedad después de la cumbre, era el hecho de que China quitó el visado para algunos países de América Latina para poder ingresar al país. Sí,
estamos hablando de Argentina, sí, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Perú y Uruguay. Los miembros del Mercosur. Sí, y... básicamente. Claro, más o sea, en realidad... sí, bueno, muchos de los países que están dentro de América del Sur. Para ponerlo... Claro, no Paraguay, más Perú. Pero, bueno, también muy interesante... bueno, no solo la cuestión del visado, Xi Jinping anunció, por ejemplo, también que en los próximos 3 años China iba a ofrecer 3.500 becas gubernamentales, 10.000 oportunidades de capacitación, 500 becas internacionales para profesores de chino y 300 Yo lugares... Me voy a ahí, me parece. Si no son profesor de chino. No, bueno, para estudiar. Ah, bueno. Y 300 lugares de capacitación para tecnologías de reducción de la pobreza. Es... bueno, Xi Jinping que entendió todo, ¿no? Entendió a dónde había que salir a jugar este partido con los Estados Unidos y vino a hacerlo muy fuerte al patio trasero. Habrá que ver, digo, qué repercusiones después tiene efectivamente la inversión en sí misma, digo, más allá de los anuncios de este documento, qué repercusiones tiene, pero bueno, está claro que China se convierte en un socio cada vez más importante para esta región. Y me imagino que esto puede traer aparejados, más allá de esta guerra comercial a la que estamos atendiendo con creces en el último tiempo, también me parece que puede haber algunos movimientos políticos. Sin ir más lejos, ahora vamos a hablar particularmente del caso de Colombia y de ya las repercusiones que trajo aparejada la estadía de Petro en Beijing, pero me parece que también vamos a asistir a algunos movimientos del índole político a raíz de todas estas cuestiones que se vienen dando en la región. Sí, decíamos que era algo interesante, sobre todo porque una de las cosas que empieza a plantear Xi Jinping con más fuerza no tiene que ver tanto con la cuestión comercial, netamente, sino con empezar a generar vínculos en aspectos políticos, culturales, educativos, tecnológicos, en ciencia y tecnología. Hay una diversidad de cosas que está planteando China a los países de América Latina, particularmente hace foco en algunos, obviamente porque tiene más vinculación o porque tiene mejores, o porque han llegado a mejores acuerdos o porque tienen una línea política parecida. Más allá de que, por ejemplo, Venezuela no sea parte del BRICS, es uno de los países que más acuerdos comerciales ha firmado o más acuerdos bilaterales ha firmado con China en distintos rubros, ciencia y tecnología, seguridad, energía, tecnología, educación, un montón de áreas que se empiezan a abrir. Y como bien decía Amir, esta ecuación de empezar a generar becas, a empezar a mostrarse a América Latina como un socio comercial seguro, digamos, creíble, que si te promete algo te lo va a cumplir, rompiendo incluso con algo de esa lógica de construcción simbólica que hay desde Occidente de lo que implica China o de lo que ha implicado China durante muchísimo tiempo. Me parece que ahí se empiezan a romper algunos de esos, se empiezan a dar algunas políticas para tratar de romper con más velocidad esos preconceptos que había respecto de la China comunista. Sí, y muchas declaraciones en esa sintonía. Digo, Boric habló en relación a esto, dijo: en Chile defendemos la autonomía de nuestro país, decimos que la soberanía radica no solo en el respeto a las fronteras materiales, sino la decisión libre y soberana de poder decidir con quién y cuándo comerciar. Algo que está claro, digo, en el marco de negociaciones con Estados Unidos siempre está de alguna manera atado con alambre o, bueno, sujeto a los intereses que precisamente se planteen desde la Casa Blanca. Petro también dijo algo similar cuando hablaba de su ingreso, del ingreso de Colombia a la ruta de la seda. Dijo: tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos e independientes, y las relaciones que establecemos con cualquier pueblo del mundo deben ser en condiciones de libertad e igualdad. Bueno, hay como mucha resonancia en relación a esto. Y el documento, digo, que se firma al final de esta cumbre fue firmado por 32 de los 33 países que ¿a qué no saben quién no lo firmó? integran la CELAC.
bueno, Argentina no firmó el documento, no porque no haya participado nadie, o sea, más allá de la poca relevancia que le dio el gobierno de Javier Milei a esta cumbre en particular. No solo no viajó Milei, no viajó el canciller, creo que viajó recién el vicecanciller y alguien que sigue atrás de él, digo, en jerarquía. Pero se levantaron de la plenaria antes de la firma del documento y por eso la firma argentina no quedó estampada en este documento que, bueno, termina de alguna manera siendo, bueno, bastante trascendente, sobre todo por lo que implica y por todo lo que anuncia China en términos de cooperación y comercialización con América Latina. Y esto teniendo en cuenta, entre algunos otros puntos, acá sí más como bloque, China y los países de la CELAC ratificaron el respaldo conjunto a proyectos, por ejemplo, como el de la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la Alianza Global contra el Hambre, que es una propuesta de Luis Ignacio Lula da Silva en Naciones Unidas. Pero de todas maneras, esas declaraciones conjuntas, más allá de que pueden quedar en un título rimbombante, hablan de una iniciativa de parte, acá creo que más de Brasil y particularmente su vínculo con China, de también empezar a discutir las organizaciones internacionales como el Consejo de Seguridad. Se habló de eso también y de la necesidad de que es hora de que algún país latinoamericano sea quien conduzca a las Naciones Unidas, por ejemplo. Sí, algo que ya habíamos hablado, que ya había aparecido en esa como propuesta incluso compartida por México. Recuerdo que Claudia Sheinbaum fue una de las que trajo esta cuestión a la cumbre de la CELAC que se realizaba el mes pasado, y que Lula además acotaba que le parecía una buena idea que esa persona fuera una mujer. También por las cuestiones que se vienen sucediendo. Me parece que ahí también... una Xiomara Castro. Yo me imagino más una Dilma, mandato. ¿No? Ustedes no. Pasa que Dilma está en el banco del BRICS. Sí, no sé pero... Si... Y es supuesto... Puede ser, ojo. O sea, ojo para Brasil, mí no tiene... Me parece que el banco del BRICS es de alguna manera... No, por eso me parece que es un cargo importante que le dieron y creo que Brasil está apostando fuerte a su figura, por eso digo. Por eso, y un detalle, ya como para cerrar el tema, me parece que un detalle no menor, más allá de que esto es en el plano más de las ideas, una de las cosas que propuso Gustavo Petro como presidente pro tempore de la CELAC es tratar de romper con esta idea del choque civilizatorio. Teoría conformada por el politólogo Samuel Huntington hace ya bastante tiempo, que hablaba de choque de civilizaciones. Petro lo que plantea en su discurso en la CELAC es de diálogo entre las civilizaciones y construcción colectiva entre las civilizaciones, tratando de reducir o limitar esa confrontación, ese conflicto, esa generación de xenofobia que planteaba la teoría o que planteaba esa lógica de choque civilizatorio, en línea inclusive con lo que vienen planteando otros intelectuales o profesores o académicos en otras partes del mundo, y se me viene a la cabeza, el primero que se me viene a la cabeza es Alexander Dugin, el filósofo ruso, que plantea que lo que está viendo en el mundo hoy es que las 6-7 civilizaciones que existen, 6 le están diciendo a la que hasta ahora fue dominante: oiga, existimos, téngannos en cuenta para discutir cómo avanza el mundo o cómo no. Y eso, filosóficamente, es lo que Dugin plantea que está sucediendo hoy en este movimiento tectónico que se está viendo de un occidente que pierde poder y figuras emergentes de regiones que no son occidentales, por ejemplo India, China, Rusia, hablan de Estado-civilización y demás. Me pareció un concepto interesante que vierte Petro, que también siempre le está prestando atención a este tipo de cosas, más allá de que después, salieron sus detractores y sus promotores a plantear. Y otra cosa me pareció muy interesante del discurso de Petro es la propuesta de interconectar a China con América Latina a través de Colombia, con la instalación de un cable submarino de internet.
esto en términos tecnológicos y en términos geopolíticos sería una bomba si lo llegan a hacer. Al igual que el puerto de Chiang Kai-shek, en el puerto de Chiang Kai-shek, no, el puerto en Perú, Sí. Sería otra bomba si China logra meter eso. El puerto de Perú está muy avanzado. Sí, por eso. Por eso digo, sería de la escala de la magnitud de poner un cable submarino que conecte China con América Latina a través O sea, de ahí Colombia. para mí lo fuerte del puerto de Perú no es solamente el puerto de Perú, es si hacen esa interconexión que quieren hacer, ese ferrocarril o tren Claro. que una en realidad el puerto, un puerto de Brasil con Perú, digo, para tener una salida ahí Sí. similar a lo que, bueno, le da a Estados Unidos quizás el control sobre el canal de Panamá. Pero bueno, Petro lo que dijo es, ojalá se genere una ruta comercial Shanghái, Puerto Buenaventura y que toda la costa del Pacífico colombiana se termine convirtiendo en un nodo tecnológico desde donde pueda desde ahí, algo como que, no sé, me hizo acordar a Alberto Fernández diciendo queremos que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Petro, o sea, a mí, Salvando las diferencias, ojo. Petro, yo siento que nos ha sorprendido un poco, sobre todo porque cuando lo veíamos llegar a la presidencia nos parecía que quizás no estaban dadas las condiciones para un gobierno que ponga los puntos sobre las IES, por decirlo de alguna manera, sobre todo porque había una cuestión, digo, muy compleja en relación a años y años, bueno, de una guerra civil, ¿no? De un montón de cuestiones que para nosotros hacían muy difícil el paramilitarismo, el narcotráfico, que hacían muy difícil, digo, el control del Estado y las transformaciones reales. Y sin embargo, hasta ahora creo que no se lo han llevado puesto, ¿no? Hay algunas dificultades para avanzar en las transformaciones. De hecho, ahora vamos a hablar de lo que sucedió con la consulta popular en relación a la reforma laboral, en breve nada más. Pero bueno, es interesante, digo, cómo él ha ido haciendo sus movimientos y por lo menos, y discursivamente, sin temor alguno, digo, plantear, bueno, yo quiero dejar de ser el socio de Estados Unidos en América Latina y voy a empezar a hacer lo que se me canta el orto, ¿no? Como hay un par de... No, por eso me parece que hay un par, por lo menos discursivamente, creo que no se lo han llevado puesto y me parece sumamente valorable en un contexto en el que es, digo, complejo el mundo, o algunos eligen, digo, más por la... Se inclinan más por la tibieza, porque hasta acá yo levanto la mano, he criticado al mismísimo Lula da Silva, hasta hace no muy poco, en esa línea. De Boric ni hablemos, me parece como bastante valorable en este mundo que, bueno, te implica medio, bueno, vamos a ser amiguitos de todos, te digo una cosa, pero después tengo que hacer otra. Sin ir más lejos le pasó a Milei. El pez por la boca muere. Y bueno, sí, obvio, por eso. Bueno, en fin, tengan presente esto. Acuérdense, ya damos por cerrado este breve resumen de lo que dejaron estas jornadas, este cuarto encuentro. No, aparte China, o sea, te metió en una semana, cumbre CELAC, inversión en América, Día de la Victoria, reunión con Putin, una tras de otra, sí. Pum. Y Trump tipo diciendo tengo que correr a buscar plata. Y recuerden esta fecha. Monarquías. 12, 13 y 14 de mayo. En esos 3 días se realizó la cumbre de la CELAC. 10 y 35, recuerden suscribirse y participar por el sorteo del día de la fecha. Ahora vamos, no me acuerdo específicamente qué tocaba hoy. Ya lo vamos a chusmear, pero suscríbanse y pueden participar por el sorteo, no solamente que vamos a estar haciendo hoy, sino por todos los sorteos que hacemos a lo largo de la programación de Radio Trinchera. 10 y 35 pasaditas, escuchamos algo de música y ya venimos.